¿Te has estudiado los bienes de interés cultural, Paloma? Qué va, tío. Es que es muy largo. Es que yo en esa clase no te veo entrar, ¿eh? Es que me llama este. Y nos quedamos fuera. ¿Para qué? El profesor está aburrido, tío. A mí me cae bien, tiene mucho salero. Sí. En verdad es gracioso el tío y se comporta, ¿eh? Niño, Miguel, ¿tú cómo llevas el examen de filosofía? Pues me he hecho el resumen, pero lo de los grados del conocimiento... Yo llevo mejor Descartes. Yo creo que me voy a dejar todo para el examen de recuperación. Entra una pereza. Pues te la Yo no tranca hazlo tú. ahora, que si no después en junio va a ser una putada. Hola, buenos días. Mirad, hoy para empezar la clase os traigo una buena noticia y una mala noticia. Primero la buena, profesor, que es muy temprano. Bien, la buena es que ya he pensado cuál va a ser la excursión que vamos a hacer este año en la clase de Historia. Vamos a visitar la finca de la Almoraima, que se encuentra en la provincia de Cádiz. Profesor, pues mi padre tiene un disco de Paco de Lucía que se llama Almoraima. ¿Tiene algo que ver? Seguramente sí, porque esta finca se encuentra muy cerca de Algeciras. Vosotros sabéis que Paco de Lucía nació en Algeciras y quizá de allí viene la relación. De todas maneras, la finca, lo importante, lo curioso de esta finca es que es el latifundio más grande de toda Europa y pertenecía a una familia nobiliaria, a los duques de Medinaceli, aunque hoy día ya es de titularidad pública, hoy en día es del Estado. ¿Y cuál es la mala noticia, profesor? La mala noticia, yo no creo que sea una mala noticia, pero seguramente vosotros sí que lo pensaréis así, porque la idea es que tenéis que trabajar previamente al viaje, previamente a la excursión, tenéis que hacer un pequeño trabajo. Este año, el 4 de diciembre, se cumplen los 40 años de la primera gran manifestación que demandaba la autonomía de Andalucía. Más de 1 millón de personas salieron a la calle demandando autonomía y todos ellos, la gente llevaba el símbolo de Andalucía, la bandera blanca y verde, que como todos sabéis, quien la diseñó fue Blas Infante, y por eso, ya que se cumple este aniversario y que nosotros pertenecemos al Instituto Blas Infante, pues qué mejor manera que trabajar sobre la figura de Blas Infante. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, aquí como veis os he traído un montón de libros que tratan sobre la figura de Blas Infante, os los dejaré, vosotros los trabajaréis, lo vais a hacer en grupo y los 6 mejores trabajos van a participar en el rodaje de un documental en el que recorreréis toda Andalucía siguiendo la figura de Blas Infante. Profesor, habrá que elegir también la música, ¿no? Que es algo importante para que quede entretenido el documental. Claro, yo sé que a vosotros es un componente fundamental, yo de eso entiendo menos. Tú, si quieres, puedes encargarte de buscar una cosilla que sea, pues, que suene andaluz, que sea música de aquí y que al mismo tiempo sea marchosa y sea reivindicativa. Yo creo que es lo que le pega más a Blas Infante y al documental. Pues un amigo mío estuvo el verano pasado en Palma del Río, en una finca ocupada por jornaleros, e hicieron un vídeo recopilatorio de todas las actividades que estuvieron haciendo y le pusieron una música muy chula. ¿La tenéis por ahí, que la escuche? Luque, ¿tú la tienes? Sí, porque yo la tengo. Pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Pinta la pared, con la brocha gorda y la lata de pintura y pinta por debajo con el blanco de la luna. Pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Voy a pintar los muros que hay delante de mí, voy a pintar los muros que hay delante de mí. Yo escribiré la historia de Manuel, un campesino de mi tierra. Que Manuel no se explicaba, no comprendía la caprichosa economía que hacía que el perro andaluz cada vez tuviera más flaco. Contra el cortijo del señorito corrió y ante su puerta gritó y pintó que esto ya se acababa, que esta tierra pa' quien la trabaja, así que dice: pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Pinta la pared. Buenas. Hola. Mira, perdona, ¿sabes dónde está la casa de Blas Infante? Sí, ahí al lado. Ah, muy bien. ¿Y ustedes a qué venéis aquí?
Somos de un instituto de Córdoba y se llama Blas Infante y estamos haciendo un documental sobre su vida. Y Blas Infante hace 100 años ya que lo mataron. Bueno, me ve su Ahora casa. habéis acordado. Ahora se han acordado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mira, chavales, venía a ver esto. ¿Qué pasa? Nada, lo que dijo el profesor sobre el asesinato de Caparrós. Que murió en la manifestación de Málaga en el 77, asesinado por la policía española. Pues la señora antes me ha dicho que hay un hombre que sabe mucho sobre Blas Infante. ¿Vamos? ¿Está muy lejos de aquí? No, al terminar la calle. Ay, Al lado. Buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. Estamos buscando a Benito Trujillano. ¿Sabe si anda por aquí? Estaba ahora mismo por aquí, ¿lo llamo? Sí, llámalo a ver si... Benito, ¿qué te llama? Hola, buenas tardes. ¿Quién pregunta por mí, Diego? Nosotros. Uy, cuánta juventud, qué alegría. Encantado. Mira, Decidme. nos han dicho que tú eres el que más sabe aquí del pueblo sobre Blas Infante. Y como estamos haciendo un trabajo sobre él, pues nos gustaría charlar contigo un momento. Bueno, pues si eso, os voy a llevar y os voy a hacer un pequeño recorrido por el Blas Infante y el Casares de principios del siglo XX. Venga, acompañadme. Un 5 de julio de 1885 nace Blas Infante Pérez de Vargas, probablemente en esta planta, hijo de don Luis y doña Ginesa. Pues los padres de Blas Infante, lo que sabemos de ellos es, uno de ellos era Luis Infante y Andrade, abogado, secretario del Ayuntamiento de Casares, y su madre era doña Luis Ginesa Pérez de Vargas y Romo, hija de un propietario de allí de Casares. Casares había un 90 y pico % de la población que son jornaleros y un 3 o un 4% que son representantes de una burguesía agraria que intenta por todos los medios por diversas estrategias, aprovechamiento de los terrenos mancomunados, estrategia consorte, dominar el pueblo. ¿Y cuál es el acceso a ese dominio? Pues ese dominio se consigue a través del dominio del Ayuntamiento de Casares, donde el abuelo de Blas Infante fue alcalde de Casares durante 30 años. Una Andalucía muy subdesarrollada y con muy poca autoestima, ¿no? Con unos niveles de pobreza pues, muy importantes y además una sociedad muy desestructurada, ¿no? Presidida por la exageración de los grandes vicios que ha tenido siempre en Andalucía, el caciquismo, un mundo rural muy abandonado y muy explotado, el latifundismo, una industria que no acababa de despegar, con una iglesia con muchísimo poder, con muchos señoritos y con mucha dependencia política, económica y social del centro político español que metafóricamente situamos en Madrid, obviamente. Allá en mi sierra de Casares, durante los crepúsculos inefables, contemplaba yo a los campesinos caminando a lo largo de sendas pedregosas, después del trabajo agobiante. De sol a sol, empapados por el sudor en el verano y por la lluvia en el invierno. ¿Y ya has visto los camiones esos de ahí? Sí, imagínate antes, sí, cuando no había ni coche ni moto, la gente yendo al campo con todos los trastos. Bueno, pero Blas Infante no era jornalero, era de los ricos del pueblo. Bueno, no tan rico, más bien que se puso de lado de los jornaleros. Tras la caída del señorío es esa burguesía agraria de Casares la que toma el poder, la que releva al poder y la que van ocupando los diferentes poderes político, económico y social de este pueblo, donde la campiña y el regadío son su principal existencia. El mundo agrario envuelve la vida de Blas Infante. A él lo mandan de alumno interno al Colegio de los Escolapios de Archidona a partir de los 7 años y en consecuencia pues ya es una relación un poco más distante con
con los padres. Blas Infante, en 1900, lo que hace es volver a su pueblo. En su pueblo entra como escribiente del juzgado. Va a tener una información importantísima de todo el movimiento de población que hay en Casares. Bueno, chavales, aquí en esta casa, en esa planta baja, estaba el juzgado municipal de Casares. De 1900 a 1904, Blas Infante trabaja como escribiente de ese juzgado, donde el padre, don Luis Infante Andrade, es el secretario del juzgado. Ahí es donde Blas Infante va registrando, como notario que fue en un futuro, las defunciones, los nacimientos, los casamientos, y donde Blas Infante se da cuenta de una realidad. Primera realidad, la alta tasa de mortalidad infantil. Segunda realidad, los soldados que habían venido de la guerra de Cuba vayan falleciendo por enfermedades, podríamos decir, exóticas, la fiebre amarilla. También el objetivo pasa por lo siguiente, por ganar algo de dinero para poder estudiar Derecho en Granada. ¿Sabíais que Blas Infante estudió Derecho aquí? Pues yo la verdad que no. Pero vamos, tampoco sé mucho sobre su vida. Es que su vida no es muy conocida, es una lástima. Pues dicen que Granada fue una influencia decisiva para su manera de ver la vida y entender la historia de Andalucía. No me extraña, Granada es muy bonita. Pero no solo por lo bonito, es por lo que fue la antigüedad. Sí, bueno, y por la historia olvidada de Andalucía. ¿Qué historia olvidada? ¿Ves cómo necesitas saber lo que descubrió aquí Blas Infante? Perdona, ¿estáis hablando de Blas Infante, el padre del andalucismo? Sí, de ese mismo. ¿Por qué lo preguntas? Es que aquí en el vestíbulo tenemos una placa que nos recuerda que él estudió aquí. ¿Y podrías enseñarnos la que estamos en el documental que nos interesa? Sí, claro, por aquí. Mirad, ahí está, junto a las placas de los presidentes de la República. Oye, y ya que estamos aquí, ¿las aulas de esta facultad son las mismas las que estudió Blas Infante? Pues yo diría que sí. Si quieres podemos ir a ver una. Vamos. Venga, Reyes. Y díganos, Francisco, ¿qué significó Granada para Blas Infante? Blas Infante descubre en Granada, él está aquí en 1904, creo que es, la Facultad de Derecho, y él descubre, yo creo, en gran parte la tradición islámica. Es decir, que no es solamente la tradición islámica, que es al-Ándalus como ese crisol, como ese mestizaje, como ese lugar de progreso, pero al mismo tiempo de mezcla de cultura, y eso lo fascinó. En ese choque cultural, Blas Infante tiene muy presente todo lo que fue el esplendor de Al-Ándalus y de alguna forma toda su ideología y toda su estrategia política significa la recuperación de esa importancia histórica que Andalucía tuvo, no solamente en la península ibérica, sino en Europa y en el mundo. Por una parte, Granada es el cenit, es decir, el cenit cultural. En Granada se produce precisamente la fusión de todas las artes andalusíes, es la etapa culmen del arte andalusí, pero a la vez también Granada es ocaso. Granada es el último de los periodos de la presencia árabe en la península ibérica y Granada también es el símbolo de ese destierro. Oye, no tiene que ser duro trabajar aquí en el campo, con la lluvia, el barro. Pues imagínate en verano aquí en Sevilla con todo el calor. Bueno, y en la época de Blas Infante, encima la miseria de jornal que recibían los trabajadores y encima las vestimentas que serían muy poco preparadas para protegerse del calor o del frío.
Cantillana significa también la vuelta al contacto con el mundo rural, con el mundo jornalero. Cantillana indudablemente es un pueblo de la campiña sevillana muy vinculado a todo lo que significa el régimen estacional de la agricultura, y de alguna forma desde ese contacto Blas Infante va a evocar todo lo que fue su propia infancia, y ya con una formación muchísimo más contundente vuelve a cuestionarse todo lo que tiene delante de su realidad, ¿no? Es decir, por qué hay unas desigualdades sociales, por qué hay pobres, por qué hay una situación de jornaleros, y ese es un poco el leitmotiv que va a dar sentido a lo largo de toda su vida. Una de las cosas importantes, allí en el Ateneo de Sevilla, cuando él va hacia el Ateneo de Sevilla desde Cantillana, es una conferencia en los Juegos Florales de 1908 que da don Mario Méndez Bejarano. Mario Méndez Bejarano hace una conferencia en la cual sorprende mucho a la gente, porque se dedica toda esa conferencia a demostrar una cosa que hoy día parece una tontería, pero entonces era bastante importante, que es demostrar que Andalucía existe. Andalucía es una entidad distinta como región, como cultura, como identidad, y que además es una cultura, una identidad equiparable, si no superior a cualquier otra que se pueda establecer en el mundo. Las ideas básicas del ideal andaluz son Andalucía como pueblo y como sujeto político histórico. En segundo lugar, el federalismo como modo de reconstruir una identidad republicana española. En tercero, la democracia y el municipalismo como forma de abajo a arriba de legitimación del poder. Y el cuarto, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, como instrumento fundamental para mejorar la situación de Andalucía y para reducir las terribles desigualdades que todos sabían. Eso para él reflejaba la verdadera hecatombe, decrepitud de Andalucía. O sea, cómo desde la conquista castellana la economía de Andalucía se había transformado en una economía latifundista, y ese latifundismo que afectaba a nuestra formación económica, digamos, como Andalucía, pues afectaba a la opresión que había en el campo, ¿no? Y que eso, en su opinión, el problema de la tierra era lo que determinaba el que Andalucía estuviera tan atrasada como estaba. La concepción que tiene el ideal andaluz es la necesidad de poner en valor aquellas tierras que no están siendo productivas. De forma que el pueblo andaluz, tan condenado históricamente a todo lo que es trabajar en jornales y estar dependiendo del patrón para poder o no sobrevivir, pueda romper esta lacra histórica y su trabajo dependa de su propia capacidad y su propia evolución y su propio esfuerzo. Él quiere transformar la realidad de Andalucía con andaluces con conciencia. O sea, primero conciencia de andaluces, conciencia de su historia y también conciencia de ser actores de la política. Él es, como se dice ahora, un hombre transversal. Pero claro, el campo, vuelvo a insistir, es fundamental. Le tiene una frase que se publicó en un gran titular en un periódico de Madrid, y dijo una frase lapidaria, refiriéndose a Andalucía. Dice: todo latifundio en su origen es un robo. Mira, chavales, aquí hay dos vecinos que me cuentan que desde la azotea del hotel se puede ver Casares, el pueblo donde nació Blas Infante, y las columnas de Hércules. Buenos días. ¿Es eso cierto? Sí, desde que allí vamos y lo visitamos. Ah, pero esto de aquí es un hotel, sí, parece un castillo. Era un castillo, perteneció a los señores feudales que se lo quitaron a los moros, y además se hicieron dueños de todo el territorio. Y bueno, ahora mismo es un hotel que pertenece a la Diputación, pero vamos, no vamos a tener problemas en entrar porque los trabajadores son amigos míos y nos van a permitir subir a la azotea para divisar toda esta zona. Venga, vamos. Vamos. Para Blas Infante, el latifundio es fruto directo de esa conquista cristiana, de esa conquista que supone el despojo de las propiedades al campesinado andaluz, de un despojo ilegal, de un despojo que en cierta forma elimina lo que es la propiedad de la tierra del campesinado andaluz. La perspectiva de Blas Infante entiendo que es una perspectiva
regionalista, nacionalista, historicista. Él quiere encontrar en el pasado histórico, ¿no?, en el pasado del pueblo andaluz, unos referentes políticos, identitarios y culturales. Él contrapone el principio de la cultura frente al principio de las nacionalidades, en el sentido de que los pueblos generan cultura más que Estado. Lo que hoy se suele denominar como nacionalismo, en ese tiempo del siglo XX, en esas décadas iniciales del siglo XX, son el regionalismo. Y efectivamente el primer centro andaluz se monta en Sevilla en el año 1916 y en los años siguientes se van extendiendo a otras capitales andaluzas, en Córdoba, por ejemplo, también en Málaga, en Jaén, en Ronda. Y estos centros tenían como misión fundamental difundir el pensamiento de ese regionalismo andaluz, es decir, qué era el andalucismo, cuáles eran sus principios fundamentales, y se viene haciendo a través de esos centros andaluces porque Blas Infante tiene cierta alergia a la política. Bueno, pues la Asamblea de Ronda de 1918 viene a significar pues el marco político, el diseño político, el programa político que el andalucismo va a diseñar, tomando como punto de partida a la Constitución Federal de Antequera de 1883. De ahí que pues se convierta a partir de este momento en el referente para la actuación política del andalucismo en años posteriores, y evidentemente en ese escenario pues Blas Infante tendrá un papel protagonista. Mi abuelo tenía, ya en 1919, tantos jaleos políticos en Córdoba, en Sevilla, que aunque se había comprometido a casarse, realmente se le olvidó que se casaba. Así como suena. Parecerá una barbaridad lo que estoy diciendo, pero se le olvidó lo que se casaba. Claro, cuando ya acordó el matrimonio, le avisó al procurador Martínez Luna que suspendiera el juicio que tenían ese día porque tenía que casarse. La cara que se le queda al procurador cuando, subiendo en los juzgados antiguos de Almirante Apodaca, ve a mi abuelo llegar al juicio, dice, ¿pero tú qué haces aquí? Dice, no, es que hoy tenemos juicio. Dice, no, se suspendió. ¿Y por qué? Dice, ¿tú no te casabas hoy? Cogieron, alquilaron un taxi porque el procurador se fue para allá, salieron pitando, pero cuando llegó muy tarde. Y evidentemente cuando llegó muy tarde, pues mi abuela tiene una cara que para qué le voy a contar, y mi bisabuela más todavía. Entonces partimos de la base que se casaron a las 2 de la mañana porque entre que llegó a las 4 o 5 de la tarde, pues fue lo que tardó en convencer a mi abuela para que se casara. Y aún así se peleó tanto con mi bisabuela que mi abuela, según me cuenta mi madre, se vino a Sevilla con lo puesto. No se trajo ni un pañuelo. Al día siguiente mi abuelo le compró unos bar completos. Pero se vino con lo puesto, de la bronca que se montó en la casa de mi bisabuela. Mira, vení que he encontrado donde la charla. Salón de grado. Eso ¿Por está dónde? al lado de ¿La copistería? Sí, al lado de la copistería. ¿Habéis preparado las preguntas? Sí, lo tengo aquí. Vamos a ver si lo pillamos a la salida. Hoy sigue habiendo tópicos y algunas de aquellas realidades. Por lo tanto, el reto sigue estando ahí. No ya en las filas del partido andalucista, que no existe, sino en las filas de donde sea. Se puede luchar desde cualquier sitio por aquello en lo que uno cree y por aquello en lo que se puede mejor. Y se puede llegar a ciertos consensos. Gracias. Buenas, José. ¿Podemos hablar con usted un momento? Pues que estamos haciendo un trabajo sobre la historia y obra de Blas Infante. Entonces nos gustaría saber cuál es el origen de la bandera verde y blanca. Ah, hombre, muy bien, muy bien. Os lo voy a explicar, pero vamos a ir al despacho que aquí hay mucho jaleo. Venga. Bueno, la Asamblea de Ronda es un poco el acta fundacional del andalucismo de una manera oficial. Allí es donde se define efectivamente su línea ideológica y se adoptan como símbolos de Andalucía tanto la bandera como el escudo. La bandera va a ser verde y blanca y hay varias versiones sobre por qué es esa bandera verde y blanca. Algunas la remonta al siglo XI, era la bandera verde de una taifa en Almería, de un sitio reducido. También se ha dicho que verde es el color del Islam, se ha hablado de que el blanco es el color de los omeyas.
También se ha dicho que Olaz Infante llega a conocer a un grupo de mujeres que se manifiestan en su localidad de nacimiento, en Casares, con una bandera verde y blanca. Por lo tanto, hay, digamos, diferentes referencias históricas, pero en cualquier caso, algunas de ellas son muy antiguas y se pueden remontar muy atrás, ¿no? El escudo es, en cierto modo, tiene cierta concomitancia con el escudo de Cádiz. Hércules dominando a los leones. Vendría a ser un poco la idea de que el espíritu, la razón, algo que caracteriza al hombre, puede dominar a la fuerza bruta. Ese espíritu estaría representado por Hércules y los leones representarían esa fuerza bruta. Y ya, bueno, el lema que acuña Olaz Infante, por Andalucía, por España, por la humanidad. En ese intento de llevar su ideología a todos los andaluces, en ese intento por difundir, intento en el que Olaz Infante se gasta sus recursos económicos, todo hay que decirlo, aparecerán a lo largo de la historia del andalucismo una serie de revistas. Primero la revista Bética, vinculada a la Sevilla Cultural. En segundo lugar, la revista Andalucía, en una primera etapa en Sevilla, otra en Córdoba, ya más políticamente comprometida, u otras, entre las que destaco una llamada El Regionalista, subtitulada El defensor de los intereses autonómicos de Andalucía. Oye, pues veo muchos tipos de flamenco, pero la verdad es que no termino de entender el árbol. Pues aquí vemos los distintos palos del flamenco que existen y bueno, de hecho Olaz Infante escribe un libro explicando su teoría del origen del flamenco y viajó a Marruecos a investigar y como vemos aquí, por ejemplo, uno de los cantes más primarios es de origen árabe. Oye, ¿y por qué no vamos a la Fundación Tres Culturas? Que creo que ahí iba a enseñar que nos iba a explicar todo esto. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Fundación Tres Culturas. Gracias. Me han dicho que estáis haciendo una investigación sobre Olaz Infante, ¿verdad? Sí, hemos venido a preguntarle sobre la relación que existe entre Al-Ándalus y el origen del flamenco. Pues creo que estáis en el espacio indicado. Estáis en la Fundación Tres Culturas, una institución que precisamente trabaja en el hermanamiento cultural entre Andalucía y Marruecos. Y el flamenco y la música andalusí, la música de los inmigrados andalusíes en el norte de Marruecos, tienen muchos nexos en común. Si os parece, vamos a descubrirlos. Vale. En 1924 supone un año de inflexión en la vida de Olaz Infante. Como decíamos, años antes, como consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera, Olaz Infante vive su etapa de exilio interior, que le va a permitir, en cierta forma, emprender diferentes viajes. Uno de ellos será a tierras marroquíes. Y será precisamente como consecuencia de ese viaje a tierras marroquíes donde descubra a esos andaluces del exilio, donde descubra a esos herederos de Al-Ándalus, lo morisco, lo andalusí. En 1924 viaja al Atlas, visita la tumba de Al-Motamí y estando allí él escucha una serie de canciones que cantan los marroquíes que a él les recuerdan los cantes flamencos que había escuchado en Casares cuando pequeño. Y entonces él dice, oye, ahí hay algo. Y entonces, para que nos fijemos la altura de este hombre, cómo era de serio en sus estudios, que se pone a estudiar música y hace la carrera de solfeo, estudia piano, pero solamente con el hecho de poder ver cómo el flamenco se va desarrollando. Bueno, pues en este viaje a África, a su vuelta, que cuando empieza a estudiar música ya empieza en su mente a decir, quiero saber cómo son los orígenes del flamenco. Yo creo que en el libro hay tres conclusiones fundamentales.
Una de ellas es que descubre que flamenco viene de Falah, él dice mangú, que significa campesino, Falah significa campesino y mancú, huido. Y él pues quiere identificar, quiere encontrar esa música honda, ese sentimiento hondo, en ese dolor, en el sentimiento de pérdida del campesino huido, de esos moriscos, campesinos huidos, que él después identifica en los jornaleros andaluces. El campesino huido, que en realidad es un jornalero, nos sirve en el libro para otro de sus grandes hallazgos, que es intimar el gitano andaluz con el morisco. ¿Por qué viene de Falah Mancub? Porque este Falah no es árabe clásico, es árabe vulgar. Sería que viene de la algarabía, el idioma de Al-Ándalus. Y entonces él dice, ¿por qué viene de aquí? Pues porque son los moriscos los que en cierto momento se disfrazan de gitanos, ¿para qué? Para no ser perseguidos. Y estos gitanos, que son moriscos, son los que traen el flamenco. Oye, Paloma. ¿Qué pasa? ¿No te da un poco de nervio entrar aquí? ¿Por qué? Si es la casa de la alegría. Ya, pero aquí vivió Blas Infante antes de que lo matase y a mí me da un poco de yuyu. Bueno, no pasa nada, vamos para adentro. Mira, ¿habéis fijado que en el mismo año del que manda Blas Infante a construir esta casa se proclama la República en España? Claro, por eso esta casa se llama la Casa de Alegría, porque Blas Infante en esa época estaba muy contento. Y su última hija que nace en esta casa se llama así también, Alegría. Yo creo que él le llamó la Casa de la Alegría porque era inmensamente feliz en tener un lugar donde él pudiera no solamente estar, no solamente en su biblioteca oyendo música, con sus libros, con su familia, sino también contar cuál era la Andalucía que él creía que algunos estaban ocultando, ¿no? Una Andalucía que siempre aparecía con tintes de pobreza, que siempre aparecía retratada en los viajeros románticos como un lugar exótico y sin ninguna duda muy apetecible, pero un lugar atrasado, y él quería rescatar también los momentos de esplendor, de cultura, de alegría, en suma, ¿no? Hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Hola. ¿Cómo estamos? Hola.
Me han dicho que queréis ver, que estaría aquí viendo la casa. Sí, ¿es usted el nieto de Blas Infante? Sí, soy uno de los nietos, sí. Pues que estamos haciendo un documental sobre su abuelo y llevamos varias semanas recorriendo parte de Andalucía que han tenido relación con él. Y no sé, nos gustaría que nos contase su faceta más personal, porque hasta ahora solo hemos conocido su faceta política, intelectual. Perfecto, mire, pues aquí es uno de los sitios mejores para conocer su faceta personal, porque esta es su casa. Esta, bueno, fue la última casa que tuvo, la empezó en el año 31, la acabó en el año 33, y la casa la diseñó completamente él. Todos los azulejos, los atauriques, los arcos, la decoración, las sillas incluso las pintó él personalmente. Entonces, en esta casa se refleja muy bien cómo era su personalidad y cómo esto le gustaba vivir. Tan es así que esta casa, justamente por el sitio en el que estaba y por el momento en el que vivía, le puso el nombre de Al-Faraj, que en árabe significa la casa de la alegría. ¿Y cómo era Blas Infante en lo personal? Pues era un hombre tranquilo, muy estudioso. Blas Infante es una de las personas que más se entusiasma con el advenimiento de la República, porque como he dicho antes, él es un gran republicano y un gran federalista. Y ve en la República la gran oportunidad para que Andalucía se incorpore al progreso y se cumplan todos sus objetivos políticos y económicos. Cuando llega la Segunda República, Blas Infante entiende que es un momento importante para poner lo que significa Andalucía encima de la mesa, encima de una España a la que aspira sea federal, y monta una candidatura republicano, andaluza, federal y revolucionaria. ¿Qué ocurre? Que esa candidatura, compuesta por Ramón Franco, Pedro Ballina, algunos intelectuales de la época, de matiz comprometido y de matiz un poco fuera del republicanismo dócil que tenía en sus primeros momentos la República, pues es acusada de preparar una rebelión militar y jornalera en torno a la base de Tablada en 1931. A partir de ahí se construye, yo creo que de manera interesada por algunos sectores conservadores de la sociedad sevillana del momento, se construye todo un mito sobre un supuesto complot que nunca hubo, pero que evidentemente sirvió, entre otras muchas cosas, para que el desarrollo de la campaña electoral pues no fuera un desarrollo normal. El resultado pues fue malo, ¿no? Salió si no recuerdo mal, un escaño o dos, no me acuerdo, porque lo acusaron de todo, de separatista, de golpista, de todas las cosas que también me suena mucho hoy en el tiempo actual. Pero él estuvo muy ilusionado con la República, pero se desilusionó muy pronto. Por ejemplo, con la reforma agraria, ¿no? La asamblea de finales de enero de 1933 de Córdoba es una asamblea en donde se aprueba un anteproyecto de Estatuto de Autonomía, anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía. Esta asamblea es muy importante puesto que ahí se dan cita representantes de todas las provincias andaluzas, de tal manera que Blas Infante adquiere ahí el papel del líder, dinamizador, el teórico que de alguna manera apoya, desde el pensamiento andalucista, apoya toda la actuación política del resto de los partidos, ¿no? Pero una vez en Madrid gana el gobierno de la derecha, ese proceso autonómico, no ya en Andalucía sino en el resto de España, se paraliza. Tiene que ser con la llegada del Frente Popular en febrero de 1936, cuando esos trabajos anteriores se retoman, y el 5 de julio de 1936 vuelve a haber una segunda asamblea regional, esta vez en Sevilla, en la Diputación de Sevilla, donde se retoma ese estatuto, esas bases estatutarias que se habían aprobado en Córdoba. Se elabora las bases y entonces se crea una junta pro estatuto y se empieza a hacer campaña. Una campaña triunfal, por cierto, recogida por los medios de comunicación de aquella época, incluso por emisoras de radio, pidiendo el apoyo al Estatuto de Autonomía para Andalucía. Tienen lugar los primeros izados de bandera, el escudo, que se populariza también, y finalmente en julio de 1936 la Banda Municipal de Sevilla, de la mano del maestro Castillo, toca por primera vez de forma orquestada el himno de Andalucía tal y como hoy los conocemos.
los días inmediatamente anteriores al golpe de Estado. Evidentemente, el 18 de julio se acaba la campaña. Ya Blas Infante no puede pedir nada más, bastante hacía con defender su vida, y ya sabemos que los primeros días de agosto, aquí en esta casa donde estamos, vino un pelotón de falangistas y se lo llevaron para Sevilla, en donde luego sería fusilado. Impresiona todo esto, ¿verdad? Da muchísimo miedo. Hay muchísimas tumbas. Pues ten en cuenta que esta gente que está aquí enterrada y por lo menos han podido descansar sus familiares, pero hay muchas otras personas que fusilaron en la guerra y no han recibido una sepultura digna, digamos. Qué fuerte. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues vamos a hablar con un historiador que se llama José Díaz y nos va a explicar cómo fue el fusilamiento de Blas Infante y dónde se supone que está... Enterrado, ¿no? Sí, bueno, la fosa en la que se encuentra. No. Pues, por ahí ve. ahí viene José. Buenas. Hola. ¿Es usted José Díaz? Yo soy José Díaz. Encantado. Me alegro de conoceros. Encantada. Mira, que nos han dicho que usted puede tener información sobre dónde están enterrados los restos de Blas Infante. Pues mira, sí, estamos aquí en el cementerio de Sevilla y en concreto esta zona, donde estaba la fosa común, que le llamaban del Pico Reja, y esta fosa estaba abierta en agosto del 36. Como sabéis, a Blas Infante y al resto de compañeros lo fusilan esa noche del 10 al 11 de agosto y al día siguiente por la mañana del 11, pues sus cuerpos son trasladados aquí y depositados en esta fosa junto con aproximadamente unos 900 cuerpos, restos de personas represaliadas por los golpistas durante los primeros días del golpe. Evidentemente es una ocupación rápida, una ocupación prácticamente sin enfrentamiento, pues estamos hablando de unas fuerzas, el ejército, con un armamento y unos miembros profesionales, frente a una población civil con mucha voluntariedad, pero escaso tanto de estrategia como de armas. Ya en esta casa mismo, o sea, el día 2 de agosto de 1936, que además era el santo de mi tía María Ángeles, a la cual le estropearon el santo para toda la vida, la pobre nunca ha vuelto a celebrar su santo. Pues desayunando ahí en el comedor por la mañana llegaron unos falangistas y se lo llevaron no por la puerta principal, sino por la puerta de al lado. Se lo llevaron después a esto al Ayuntamiento de Coria. De ahí se lo llevaron para Sevilla, que casi no lo cuenta, y lo metieron allí en el Cine Jáuregui, hoy en la Plaza Ponce de León, que entonces era una cárcel provisional. La noche del 10 al 11 hay una primera saca de 8 personas y posteriormente, ya prácticamente al filo ya del final de la noche, de la madrugada del día 11, se produce una segunda saca de 5 personas. En esta es la que va Infante, va Fermín de Zaya, Manuel Barrio, Emilio Barbero y José González Fernández de la Bandera. Son 5 personajes de la ciudad, 5 personas importantes y conocida. Para poder irse tranquilo. Incluso tenemos noticias de que mi abuela fue a pedirle clemencia esto a Queipo de Llano, al general, pero siempre se tomaban
con la cerrazón de Pedro Parias, que era el gobernador civil de Sevilla y hermano de su suegra, o sea, tío de mi abuela. Y siempre se negó, en todo caso, a poderlo indultar o amnistiar o dejarlo fuera. Una vez que son sacados del cine Jáuregui, son trasladados al lugar de ejecución, en esta ocasión a la carretera de Carmona, lugar donde ya antes también se habían producido otro tipo de ejecuciones. De alguna forma también lo que se está asesinando es la capacidad que pueda tener una persona de apostar por las clases más débiles, más desfavorecidas, más pobres. Fueron trasladados esos 5 personas en un vehículo y una vez llegado al lugar, a la famosa gota de leche, pues se le aplicó la ley de fuga, empezaron a andar y fueron disparados por la espalda. De alguna forma estaban asesinando no ya a una persona, sino también a una intención y a un compromiso de vida, diría yo. Y otras versiones que apuntan que fueron trasladados en un camión y fuerzas regulares los fusilaron. De alguna forma lo que se está advirtiendo es que socialmente nadie se puede mover, de que aquí hay que aceptar ese régimen que llega y que de alguna forma hay que rechazar a todas esas personas y ese compromiso político, por supuesto, y social que representan Blas Infante, ¿no? En concreto, ahora mismo estamos sobre la fosa llamada del Pico Reja, que es la que estaba abierta en julio del 36 y donde se depositan los cadáveres de los primeros represaliados. Creemos, por las investigaciones que se han llevado a cabo, que es en esta fosa donde se depositaron esos 5 cuerpos. No mataron sus ideas, mataron a una persona de una manera repugnante, porque todavía no ha aparecido el cuerpo, todavía está en una fosa común, y después mataron la memoria, porque a partir de ese momento Andalucía perdió la memoria. De Sevilla llegaron a existir 7 fosas y se han calculado que aproximadamente contendrían los restos de 4.500 personas represaliadas, directamente fusiladas por los golpistas o indirectamente muertos en las prisiones por enfermedades y penurias. Claro, la gente no sabe que en Andalucía se cometieron más asesinatos que en Yugoslavia. Hay más fosas comunes aquí que en Yugoslavia. Eso que no. Srebrenica, bueno, Srebrenica no era nada comparado con Sevilla. Desde esa puerta es la última vez que la familia de Blas Infante lo vuelve a ver vivo. A partir de esa puerta empieza el horror, empieza el no saber, la perplejidad, el ir de casa en casa buscando, intentando conocer por qué le habían arrebatado el padre, hasta que mucho tiempo después, a finales de agosto, se entera la madre que no podía llevar comida al lugar donde estaba recluido en una cárcel improvisada porque ya le habían dado el paseillo. Una de las características más curiosas que tiene la guerra civil, jurídicamente hablando, y yo soy abogado, es que hacen una ley de condena penal retroactiva. Y entonces consideran en el año 39 que son punibles pues algunos hechos cometidos anteriormente. Y a raíz de eso, pues en 1940 se hace, por un tribunal especial de responsabilidades políticas, se hace una sentencia contra mi abuelo, en el cual por esto, haber promovido la creación o difusión de un partido regionalista o nacionalista andaluz, dice exactamente la sentencia, pues se le condena a pagar una multa, no a muerte porque ya lo han matado, y concretamente, curiosamente, el hecho de que lo mataran en el 36 es la prueba definitiva de que por eso era culpable. Claro, la sentencia de mi abuelo es una más. Hay muchísimas más sentencias, de muchísima más gente, lo que se llamaba la causa general. La ley de memoria histórica, la ley de 2007, las declara ilegítimas, las declara injustas, pero no las declara nulas. Y desde mi punto de vista eso es un error que tiene esa ley. La ley tiene que declarar la nulidad
tanto por la legitimidad del tribunal, como por el procedimiento utilizado, como porque realmente es un delito de genocidio el perseguir a la gente en virtud de sus ideas políticas. Entonces, la ley se quedó corta en ese sentido. Tenía que haber ido mucho más allá y haber anulado. Tendría que hacer la declaración de nulidad radical de todas y cada una de las sentencias dictadas por aquellos tribunales de orden público del franquismo. Yo creo que el sueño de Blas Infante quería ir mucho más allá a lo que se ha ido hoy. Comparándolo con lo que era la situación de Andalucía en tiempo de Blas Infante, evidentemente se han producido cambios muy importantes, pero a mí no me cabe la menor duda de que él quería ir mucho más lejos. El balance es claro-oscuro. Por un lado tenemos instituciones, tenemos una cierta conciencia de pueblo mucho mayor de la que teníamos entonces, pero por otro lado, esa conciencia y esas instituciones no han sido un instrumento válido para solventar los problemas de atraso, de pobreza, de desigualdad que teníamos, y por lo tanto hay un proyecto todavía andaluz por inaugurar. Blas Infante habla de valores que le son absolutamente próximos a la gente más joven y a la gente que está protagonizando la política andaluza del siglo XXI. Blas Infante habla de paz, habla de pluralidad, está fuera de la exclusión, habla del campo, habla de la libertad, habla de la relación con la naturaleza. Los valores de Blas Infante son absolutamente vigentes. Frente a una Europa que en el siglo XXI intenta hundirse en sí misma, el pensamiento infantiano plantea una visión completamente diferente, una visión abierta, universalista, no de fractura, sino precisamente de unidad. Resistencia frente a la globalización, resistencia frente a la imposición de identidades que nos vienen de fuera, que no son ajenas, resistencia para la defensa de nuestros valores como andaluces. Blas Infante, como Machado, como Demófilo, como todos los escritores intelectuales de su época que se acercaron al flamenco, fueron los precursores para que hoy nosotros entendamos al flamenco como un elemento importante de nuestra cultura. El acoger a los inmigrantes, esos brazos abiertos de Infante, la política autonómica desde abajo, desde los mismos ayuntamientos, la famosa reforma agraria, algo que se perdió en los primeros años de la transición y no se ha vuelto a hablar. El campo andaluz sigue siendo un problema hoy en día. Yo creo que el pensamiento federalista de Blas Infante es su pensamiento y su versión más potente. Él tenía una solución para España y él tenía una solución para Andalucía y se llamaba federalismo y se llamaba República Federal. Y además esto lo hace sistemáticamente vinculándolo a la tradición demoliberal y republicana de corte democrático, es decir, un proyecto, ¿no?, inclusivo, democrático, en donde el mestizaje y la convivencia y la solidaridad se convierten en elementos centrales. Piensa que con la creación de la Sociedad de Naciones ya se va a solucionar todo el tema del militarismo en el mundo y que ya no va a haber más guerras, inocentemente. Incluso piensa que Inglaterra va a ceder Gibraltar a España, un poco románticamente hablando. Y es crítico con todo lo que significa el mundo de los imperios, el mundo colonial, de esa Europa que se reparte el mundo. Y claro, cuando reivindica Tarteso al andaluz o la bética, está hablando en un componente cultural. Blas Infante no quiere militarismo. Blas Infante es un antimilitarista. Para mí, conociendo Casares y su gente, Blas Infante es un rebelde incomprendido, pero un hombre que trata de modificar su medio. Ese aspecto actual de hombre bonachón, ese aspecto institucional y oficial de hombre bueno, no, Blas Infante es un rebelde con causa. Yo siempre cito mucho a Carlos Cano, que lo que se pedía el 4 de diciembre es: se acabe el paro, haya trabajo, escuelas gratis, medicina y hospital.
pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los inmigrantes, haya cultura y prosperidad. Pues mientras no tengamos todo eso, nos siguen faltando cosas del 4 de diciembre. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita popular, saca ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad. ¿Qué os ha parecido los rodajes? Pues muy divertido, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Sí, ha estado bien conocer nuevos lugares. Sí. Han estado muy chulos los pueblos, Granada, Córdoba. Sí. Y Casares me ha sorprendido a mí, pensaba que iba a estar más aburrido. Sí, es muy bonito, ¿eh? Han sido muy simpáticos. ¿Y Blas Infante os ha caído bien? Sí. Genial, hombre. Un buen tío, el colega. Andalucía.